¿Qué tal, amigos? Pues en esta ocasión traemos un video bastante especial. Vamos a enseñarles el sistema de juego de los Rayados de Monterrey, dirigidos por su director técnico Fernando "El Tan" Ortiz. Vamos a ver su sistema de juego de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a empezar conmigo. ¡Acompáñenme! Ok, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de los Rayados de Monterrey, dirigidos por su director técnico Fernando "El Tano" Ortiz. Él maneja varios sistemas dependiendo de las zonas, pero el de base es el 1-4-2-3-1, pero también tiene el sistema 1-2-3-1-4, así como el 1-3-3-4, también tiene el 1-2-3-5, así como el 1-4-4-2, y el 1-5-3-2. Son todos estos sistemas que, dependiendo de las zonas de Fernando "El Tan" Ortiz, se ejemplifica en la cancha. Es lo que estaremos viendo, amigos. Cómo sale desde atrás, cómo es su progresión en el medio campo, qué sistemas se utiliza en la zona de definición. También estaremos viendo qué sistemas se utiliza en la presión alta, en el bloque medio, en el bloque bajo. Es lo que estaremos viendo, amigos. El Tan Ortiz es un director técnico que tiene poco tiempo dirigiendo, pero ha mostrado muy buenas cosas, un muy buen fútbol. Así es que estaremos viendo, amigos. Empezamos. Recuerden que esto es zona 1, nuestra zona de salida. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo. Y esto es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se los he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación. Generalmente utiliza el Tan Ortiz. En la portería se encuentra Andrada. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda se encuentra Arteaga. Central por izquierda Estefan Medina. Central por derecha Víctor Guzmán. Lateral por la derecha Eric Gutiérrez. Enseguida una línea de 2 mediocampistas. Por izquierda está Canales. Por derecha está Romo. Enseguida otra línea de 3 mediocampistas, pero ahora más creativos. Por izquierda está Jesús Gallardo. Por el centro está Berterame. Por derecha está Maxi Meza. Y al frente, en un solo delantero en punta, que es Brandon Vázquez. Es el 11 generalmente que utiliza el Tan Ortiz, pero también tiene una banca bastante interesante. Veamos las variantes en la banca. Tiene a Luis Cárdenas en la portería. Ya en jugador de campo tiene a Sebastián Vegas. Tiene a Tony Leone. Tiene a Axel Grijalva. Tiene a Héctor Moreno. Tiene a Omar Gobea. Tiene a Jonathan González. Tiene a Ponchito González. Tiene a Jesús el Tecatito Corona. Tiene a Jordi Cortizo. Tiene al Corcho Rodríguez. Y como delantero tiene a Rodrigo Aguirre. Son las variantes que tiene el Tan Ortiz en la portería. Pero empezamos, amigos. El sistema 1-4-2-3-1 de repente lo deriva en el 1-4-4-2. Es algo que generalmente utiliza, sobre todo con Brandon y con Berterame. Los coloca como los en punta. De eso estaremos viendo, sobre todo cuando va hacia el frente. Ya van 2 delanteros, no solo Brandon, sino que también Berterame. Aunque Berterame se coloca un tanto atrás de él, porque tiene un muy buen disparo de media y larga distancia. Entonces está un poco detrás del delantero en momentos, pero ya en fase ofensiva estaremos viendo, ya ataca bastante bien el equipo, con varios elementos, el equipo de Rayados de Monterrey. Pero empezamos con la salida. ¿Qué sistema utiliza en la salida de balón el equipo del Tan Ortiz? Pues bajan los 2 centrales, se coloca un jugador en el centro como un pivote para generar una línea de 3. Los 2, Berterame y Brandon, se colocan en punta prácticamente y modifica el sistema en el 1-2-3. 1 por el centro, que generalmente es Canales, y 4 al frente. El primer sistema que utiliza en la salida de balón, 1-2-3. 1-4. Es bastante interesante cómo sale el equipo de el Monterrey con un pivote en el centro, haciendo una triangulación para que sea prácticamente el que inicie la jugada. Puede ser Romo el que se coloca en esa zona, dependiendo la salida, o en una variante en cambio puede ser otro jugador como Cortizo, por ejemplo, que baje esa zona a empezar a crear balones de juego en la construcción de juego. Bastante interesante, y empiezan las triangulaciones, ya sea salidas también por banda. Andrada, ojo con Andrada,
Andrada es un jugador, es un portero que da un muy buen pase con los pies, es algo interesante, y lo ahorita estaremos viendo cómo tiene una salida en la construcción de juego bastante interesante. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el parado 1, 2, 3, 1, 4, en la que se ven todos los jugadores prácticamente haciendo muy bien la salida. El equipo del Rayados Monterrey, podemos ver en determinado momento cómo está Andrada, Moreno, los utilizamos en ese ejercicio a Moreno junto con Guzmán. Ahí colocamos como lateral por la izquierda Sebastián Vegas, es otra opción. En el centro a Romo, por derecha Estefan Medina, y al frente pues ya tenemos a colocamos por ejemplo a Cortizo, a Brandon, a Tecate, otras opciones en la banca para que tenga también una variantes en la banca bastante interesante. Pero ahí en el ejemplo, en la foto, pues estaremos viendo la salida de balón bastante interesante. Ahora volvemos a la pizarra. En la zona 1, lógicamente el portero, de repente Andrada se coloca como un central más, se adelanta prácticamente afuera del área y tiene muy buen golpeo de balón y tiene mucha circulación. Es muy importante, de repente a mí me dicen, ¿por qué nombras el 1-4-4-2 o el 1-4-3-3, etcétera? No debes de nombrar al portero. Yo digo que sí, porque es el que inicia la construcción de juego y también juega. Y ahorita les mostraremos una foto como Andrada adelanta la línea y prácticamente es como un central más, un líbero en la salida de balón, los que construyen el juego desde atrás. El primer atacante, pues lógicamente va a ser el portero, porque de ahí inicia la jugada. Entonces por eso lo nombro, y Andrada de repente se coloca entre los centrales para empezar la construcción de juego. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo tenemos ahí a Andrada haciendo prácticamente un central junto con Moreno y Guzmán. Es algo interesante, y por izquierda está Arteaga, ¿no? Es algo interesante, como les digo, como el jugador, también el portero juega, no nada más está nada más ahí deteniendo las pelotas, los balones, sino que también empieza la construcción de juego. Es algo interesante en lo que yo por eso lo nombro, y en Europa se nombra, en Europa ya están colocando los sistemas, empezando por el portero con el 1-3-3. 1-3-3-4, 1-4-4-2, 1-4-3-3, etcétera. Es lo que se está utilizando ya en Europa, porque el portero también es importante en la creación de juego. Ahora volvemos a la pizarra. Ya en la zona 2, Tan Ortiz modifica el sistema y lo deriva en el 1-3-3-4, en el que empieza ya a tener un juego colectivo. Le gusta cuando tiene la posesión, asume la posesión, toques, triangulaciones, toques fáciles, un juego colectivo, dándole circulación a la pelota. Si se cierran las líneas de pase por un lado, le da la vuelta por el otro. Es algo interesante lo que tiene el Tan Ortiz. En la zona 2, el 1-3-3-4 lo sabe hacer también a la perfección con Romo, con Canales, que tienen una muy buena técnica individual y un buen golpeo de balón, y tienen una muy buena visión de juego. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está prácticamente el equipo del Monterrey en un dibujo ahí en el parado táctico clarísimo, cómo se ve a la perfección el 1-3-3-4. Es algo que llama mucho poderosamente la atención, cómo el Tan Ortiz ejemplifica en la cancha los sistemas bastante bien marcados. Lo suele hacer a la perfección, lo suele hacer muy bien. Ahí tenemos la imagen para que quede ejemplificado para todos ustedes y lo vean en la cancha, no nada más en la pizarra. Es algo muy importante. Pero ahora, volvemos a la pizarra. En la misma zona 2, salta la línea prácticamente. La línea defensiva del equipo rival puede mandar el Tan Ortiz un pase junto con Romo, Canales a las espaldas, aprovechando este espacio que genera la línea defensiva, que está un tanto adelantada. Un pase a las espaldas de los centrales para Brandon Vázquez, para Berterame, en determinado momento cuando juega con 2 en punta, a veces no juega con 1, pero generalmente también salta la línea de zona 2 a zona 3 con un pase a las espaldas de la línea defensiva, para que el equipo tenga un buen ataque, unas opciones, no nada más con juegos colectivos y de repente el mandar los latigazos, que eso es muy importante, y sorprender a la línea defensiva, sobre todo los dos centrales, ganar en las espaldas. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo aprovecha los espacios el equipo de Monterrey. En determinado momento, cuando la línea defensiva está adelantada, pueden mandar esos pases a los espacios bastante bien. Lo suele hacer el equipo de Monterrey con una
educación táctica que lo tiene bastante bien trabajado el equipo de el Tan Ortiz. Bastante interesante como ahí está ejemplificado para que ustedes, vuelvo a repetir, lo vean en la cancha, cómo maneja los sistemas, deriva los sistemas de una manera u otra y también cómo salta las líneas para atacar en determinado momento. Ahora, volvemos a la pizarra. En la zona 2, ya casi llegando a zona 3, empieza a generar que triangulaciones por el centro, por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha, por esos sectores, empieza a generar triangulaciones para tener pases siempre a quien tocar. Si le llega la pelota a este jugador, va a tener una opción hacia el lado, hacia el otro, o de atrás hacia apoyo. Las triangulaciones en el fútbol son importantes para mantener la posesión, y es algo muy importante, que toque el balón y que se mueva, se desmarque, no se quede parado. Es muy importante que el que trae la pelota y toca hacia un jugador, este mismo que ya tocó, se mueva un espacio para que vuelva a ser opción. Es algo muy interesante para ahí generar la posesión y seguir avanzando en bloque, bastante interesante. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo de zona 2 a zona 3 las triangulaciones por bandas son bastante interesantes. El equipo del Tan Ortiz lo genera a la perfección. El equipo de Monterrey, adelantando obviamente ya las líneas, bastante interesante, ya llegando a una zona de ataque bastante ejemplificado con esas triangulaciones. Pero ahora volvemos a la pizarra. Ya en zona 3, obviamente el sistema lo deriva en el 1, 2, 3, 5, con bastante presencia ofensiva, con 5 elementos en la línea de ataque prácticamente, generando amplitud por ambas bandas, teniendo profundidad, teniendo jugadores ya sea Aguirre, que se incorpore, o Arteaga, que se acompañe junto con Jesús Gallardo por el sector de la izquierda, Maxi Mesa y el otro jugador lateral por el lado de la derecha, lo hacen bastante bien, y por el centro Canales y Romo generando opciones con pases filtrados, con jugadas elaboradas o con disparos de media y larga distancia, que también tiene jugadores con muy buen golpeo de balón. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1, 2, 3, 5 ya marcadísimo por parte del equipo de los Rayados de Monterrey, cómo pueden llegar a atacar con tantos elementos en determinado momento, y ahí se ve otra vez dibujado el sistema del 1, 2, 3, 5 en la cancha. Lo suele hacer bastante bien el equipo del Tan Ortiz, el equipo de los Rayados de Monterrey. Ahí queda ejemplificado cómo está marcadísimo ese sistema 1, 2, 3, 5. Ahora volvemos a la pizarra. En determinado momento puede llegar a atacar hasta con 6 dentro del área. El ataque de Fernando Ortiz, cuando se lo decide, es bastante osado. Lo recordamos con el América, cómo atacaba hasta con 6. Bueno, pues con Monterrey lo está haciendo también. Puede llegar a atacar hasta con 6 dentro del área, en un desborde por las bandas o llega por el centro. Tiene un ataque bastante ejemplificado, lo tiene bastante bien trabajado. Pero ahí tenemos una imagen para que quede claro cómo está esa imagen, cómo atacan 6. Se los tengo marcados con flechas, cómo están los jugadores ya atacando, y un jugador que va a mandar el centro hacia la zona del área, obviamente, del rival para atacar. Lo suele hacer bastante bien un equipo de Monterrey que ataca por las bandas, la derecha, la izquierda, con profundidad, con amplitud, llega por el centro, dispara de media distancia. O sea, tiene opciones, tiene a un delantero como Brandon Vázquez, que generalmente es el que define, tiene muy buena efectividad en la zona de ataque, y Berterame, que se le mueve a los lados, un poco retrasado, tiene muy buen ataque el equipo de los Rayados de Monterrey. Entonces ahí tenemos claro cómo ejemplifica en determinado momento con 6 elementos atacando el equipo de los Rayados de Monterrey. Es algo que lo hace bastante bien el equipo Rayados de Fernando el Tan Ortiz. Ahora, ya que hablamos de la fase, obviamente volvemos a la pizarra, ya que hablamos de la fase ofensiva, podemos hablar ahora de la fase defensiva. ¿Qué les parece? ¿Qué sistemas utiliza el equipo de Rayados de Monterrey en la presión alta? El sistema que utiliza en la presión alta es el 1-4-4-2. Como al Monterrey de repente le gusta atacar, hacer la presión. ¿Para qué? Generar
que el equipo rival tenga una mala salida, que venga un balonazo y que recupere la pelota, o que provoques un error en la salida. Acabamos de ver el partido de la Conca Champions, en la que con presión originaron que el portero se equivocara en la salida y Brandon Vázquez define, y en otro gol también es derivado de la presión que hace el equipo de Rayados de Monterrey. Como el Monterrey le gusta presionar, es muy importante la presión alta en un equipo para poder recuperar la pelota y provocar los errores del equipo rival. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está la presión alta del equipo de los Rayados de Monterrey. Lo suelen hacer bastante bien, cómo está Berterame, Brandon Vázquez, tenemos ahí en ese ejercicio a Ponchito González, a Canales, a Cortizo y a Romo haciendo la presión en la salida, que ya vimos que le tiene a dar resultados favorables al equipo de Tan Ortiz en la presión alta. Pero volvemos a la pizarra. ¿Qué sistema se utiliza en el bloque medio? En el bloque medio también utiliza el 1-4-4-2. Es muy importante las basculaciones dependiendo del flujo de la jugada del equipo rival. El Tan Ortiz viene a hacer la basculación, viene a hacer los recorridos para impedir líneas de pase, ya sea hacia un sector o al otro. Tiene bastante bien educado tácticamente el equipo. Su sistema de base en el 1-4-4-2 lo utiliza en la fase defensiva, lo suele hacer bastante bien, derivado del 1-4-2-3-1, y con Berterame y con Brandon, que van a hacer las basculaciones, son los primeros que defienden. Es algo muy importante. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1-4-4-2, bastante marcadísimo, lo suele hacer a la perfección. El equipo del Tan Ortiz lo tiene muy bien trabajado, eso se lo vi mucho en el América y lo viene a trasladar lógicamente también a los Rayados de Monterrey. El equipo del Tan Ortiz, que ahorita está haciendo las cosas bastante bien, es un equipo que está en los primeros sitios de las fases de la tabla general en la Liga MX. Pero volvemos a la pizarra. El sistema que utiliza ya en el bloque bajo es el sistema 1-5-3-2. En el bloque bajo lo suele utilizar también con una defensiva ya más sólida, con 5 elementos, 3 mediocampistas y 2 al frente, que obviamente hacen la basculación, los recorridos para impedir líneas de pases. Es un sistema bastante bien hecho. El equipo del Tan Ortiz, Fernando Ortiz ha aprendido no nada más irse al frente, también a esperar al rival en bloque medio, en bloque bajo. Lo vimos con el reciente partido con el Inter de Miami, en el que también los espera atrás. ¿Para qué? Para que cuando recupera la pelota vengan los contragolpes ofensivos que ya estaremos viendo. Pero es muy importante cómo tiene el sistema 1-5-3-2, que le da solidez defensiva. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el equipo del Tan Ortiz defendiendo con línea de 5. Lo suelen hacer a la perfección, lo suele hacer bastante bien el equipo de los Rayados de Monterrey. Es algo que lo tienen bastante bien hecho. Ahora, volvemos a la pizarra. Como les decía, se sabe tirar atrás ya el Tan Ortiz para generar y aprovechar más bien todos estos espacios que deja el equipo rival si se recupera la pelota. Entonces va a venir el contragolpe, la transición ofensiva a máxima intensidad. ¿Para qué? Para aprovechar estos espacios, ya sean balones filtrados hacia Berterame o hacia Brandon, o una incorporación de Eric Aguirre, o de Jesús Gallardo, o de Arteaga, ya sea que se convierta en carrilero. Lo saben hacer muy bien y aprovechan, y se convierte prácticamente en un contragolpe letal, en el que el conductor generalmente siempre es el español Canales, que va por el centro, atacando bastante bien ejemplificado el contragolpe, la transición ofensiva a máxima intensidad, cuando te tiras atrás y recuperas la pelota. Pero nada más defender por defender, es defender para aprovechar los espacios. Cuando recuperas, ir hacia el frente. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo el equipo de Rayados de Monterrey, cuando se decide esperar a los equipos rivales, es no nada más por defender. Vuelvo a repetir, los equipos se tiran ya atrás para aprovechar los espacios cuando se recupera la pelota en determinado momento. Es algo importantísimo que el equipo del Tan Ortiz está aprendiendo a hacer. En el América se iba mucho al frente y a él le aprovecharan los espacios. Era algo que tenía el equipo del Tan Ortiz, pero ahora el equipo del Tan Ortiz es el que generalmente se tira atrás para que los rivales se confíen, vayan hacia el frente y le generen esos espacios. Bastante interesante, lo suele hacer el equipo del Tan Ortiz. Ahora voy a hacer pues más bien, vamos a ejemplificar una debilidad que le siento que tiene el Tan Ortiz.
De repente, en el medio campo, tanto Canales como Romo bajan a acompañar la salida, la construcción de juego, pero se queda una laguna, un espacio en el medio campo donde ahí debe de haber un creativo que generalmente sea el enlace entre la línea de mediocampistas y defensas como la línea de delanteros en determinado momento, ¿no? Ahí digamos que es una debilidad que tiene el equipo del Tan Ortiz, que de repente no genera, que no coloca ahí a un centrocampista creativo para que sea ese enganche, ¿no? Prácticamente de repente deja zonas en el medio campo, unos espacios bastante grandes y ahí se parte un tanto el equipo. Es algo ahí, el problema que tiene el Tan Ortiz, digamos la debilidad. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está marcado. Ahí les tengo un círculo en el centro en el cual prácticamente falta el creativo, el jugador. Vean ese espacio que se genera en el medio campo y que debería de ser mayor aprovechado con un jugador que sea ese creativo, ese enlace. Ahí le tenemos la marca en círculo y un reflector iluminando a quién, a nadie, es lo que falta. Falta ahí un creativo el cual ejemplifique en la cancha realmente lo que necesita el Tan Ortiz. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Veremos al Tan Ortiz próximamente, veremos si logra ser campeón de la Liga MX. Así que espero que les haya gustado, amigos. Recuerden que seguiremos subiendo más sistemas, estén pendientes. Les mando un cordial saludo. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.